La Casa de la Cultura. Construida alrededor de los años 1920 y 1930, la en ese entonces Escuela Álvaro Obregón alberga una de las leyendas urbanas más populares de la ciudad. La mañana del día lunes 16 de noviembre de 1956, la madre de Teresa Esquivel, Elena Navarrete de Esquivel, se encontraba matriculando a su otra hija, de 8 años de edad cuando en un descuido, la niña Teresa Esquivel Navarrete, de tan solo 3 años, estaba jugando en el salón 301 cuando se acercó a una ventana y sin querer se lanzó al vacío. Los infantes quienes tomaban clase en uno de los salones del primer piso, dicen haber visto el momento exacto en el que la niña Teresa se estampó contra el piso. A pesar de ser un suceso verídico, hay quienes dicen, se aparece el fantasma de la pequeña Teresa en la hoy Casa de la Cultura. Desde estas ventanas es donde cayó lamentablemente la pequeña Teresa. Como se pueden dar cuenta, ahorita tienen un seguro que en aquel entonces no lo tenía. Y solamente se abren de esta manera, empujándolas de una forma muy fácil. Por lo cual, a lo que nos narran es que la pequeña estaba jugando. Se sentó y fue muy fácil que al solo recargarse la ventana se abriera tal cual como la de arriba. Sombras, risas infantiles, pianos que se tocan solos, son uno de los tantos testimonios de quienes trabajan o estudian allí. Si alguien en la noche la molesta, la niña se expresa muy molesta tocando las notas del piano. Cuando está alegre toca el piano sin interrupciones, comenta uno de los trabajadores de dicha institución. Juan Soldado. Fue un militar perteneciente al ejército mexicano, quien murió ejecutado en el cementerio de Tijuana, en 1938, hallado culpable de la violación y asesinato de una niña llamada Olga Camacho Martínez. Los acontecimientos que dan origen a la muerte de Juan Castillo Morales se inician el domingo 13 de febrero de 1938, cuando la niña de 8 años, Olga Camacho, fue encomendada por su madre para hacer unas compras en la tienda, para preparar la cena. Pero, Olga no volvería nunca a su hogar. Luego de 17 horas de intensa búsqueda, su pequeño cuerpo fue hallado desfigurado y ultrajado en un garaje abandonado. A la par de este acontecimiento, durante las horas en las que se encontraba desaparecida la niña, el soldado raso Juan Castillo Morales recibió la orden de uno de sus superiores para que mandara a lavar su uniforme manchado de sangre. Luego de cumplir con lo encomendado, Juan se dirigió a su casa, a la que llegó con su uniforme también cubierto de sangre, razón por la que pidió a su mujer que lo limpiara. Este hecho fue una de las razones principales por las que Juan Castillo fue inculpado por lo sucedido a la niña Camacho. Cabe destacar que no hubo juicio y tampoco profundas investigaciones. Desde el momento en el que Juan fue señalado de ser el responsable de ese horrible suceso, se convirtió en objeto del odio colectivo que venía condensándose por razones políticas y sociales desde hacía meses en la ciudad, siendo sentenciado a ser asesinado por sus propios compañeros de armas. Él mismo se declararía culpable luego de horas de interrogatorio, en las que solo se tenían pruebas circunstanciales en su contra, hasta que se presentara una mujer que manifestaba ser su concubina, alegando que justo el día en el que desapareció Olga Camacho, Juan Castillo Morales, se presentó en su casa con su ropa manchada de sangre, se la quitó y le pidió que la lavara. Además, llevó las prendas de vestir cuyas fibras coincidían con las recolectadas en las uñas de la niña asesinada. Luego de esto, Juan Castillo Morales terminó por aceptar su participación en el hecho, relatando según testigos que después que la niña salió de la tienda le golpeó en la cabeza con una piedra, razón por la que comenzó a sangrar. De inmediato la llevó hasta los establos que quedaban en la zona posterior del cuartel militar, donde la violó, luego la mató. Finalmente, la llevó hasta el garaje donde le cortó el cuello con un trozo de vidrio. Es venerado como un santo, pues se dice que realmente él no fue el perpetuador de los cargos que se le hicieron, sino un superior suyo. De ahí nace la famosa frase de "en que habíamos quedado". Muchos ciudadanos piensan que les cumple milagros, sobre todo a la hora de cruzar la frontera de manera ilegal. En 1991 realizaron una entrevista al tío de la niña Olga, quien afirma que el perpetuador del asesinato de Olga Camacho. Shrek. El Shrek de Tijuana es un personaje recurrente en la ciudad, de cierta estima por los ciudadanos. Su nombre real es Hugo García, quien se caracteriza de Shrek, como una idea para recaudar sustentos para su familia, ya que su esposa enfermó de cáncer. Se lo puede ver merodeando por la avenida Revolución y por zona Río en ocasiones, tomándose fotos con algunos transeúntes curiosos que rondan por las calles. Casino Agua Caliente. Fue un complejo turístico de la ciudad a principios del siglo XX.
construido en 1927 con motivo de la Ley Seca de Estados Unidos, y sirvió de referente cultural para la comunidad surcaliforniana, que visitaba el poblado fronterizo para su diversión. Fue de suma importancia para la ciudad fronteriza de Tijuana, por toda la oleada turística que la máxima casa de juegos de azar tenía para ofrecer. Al oeste de la ciudad, así como del río, se decidió construir el mítico Casino de Agua Caliente. Hacia julio de 1928 se inauguró y durante la siguiente década sería el referente de la ciudad durante una ponderación puntual en la historia del país y de la industria del juego. Este emblemático edificio se utilizó como impulsor de todo tipo de actividades relacionadas con los juegos de azar, apuestas, inversiones de grandes empresarios extranjeros y atracción turística para norteamericanos principalmente. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas cerró el casino y años después, luego de intentar su reapertura, expropió el terreno y lo convirtió en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Con el paso de los años, ante la indiferencia del gobierno y la ciudadanía por el valor arquitectónico y cultural, saquearon y destruyeron lo que quedó del casino, sumado a una serie de incendios que terminaron por demoler el lugar. La Faraona. Es la leyenda de una bailarina famosa dentro de los confines del casino antes mencionado. Se dice que había sido contratada para trabajar en el casino por unas pocas fechas, sin embargo, su éxito fue tal, que extendieron su contrato por un tiempo muy largo. Esta mujer tenía un amante, Lord Inglés, que no la amaba, pero a quien atraía su belleza y la suerte que tenía en el juego. La faraona llevaba siempre un brazalete de esmeraldas que, según ella, le traía suerte en los juegos de azar. Todo lo que ganaba se lo entregaba a su amante, quien le aseguraba que cuando juntasen el dinero suficiente volverían a Inglaterra y ella sería su esposa. La relación entre ambos duró mucho tiempo. El Lord era ya muy rico, gracias a la bailarina. Una mañana, muy temprano, el caballero inglés salió despavorido del bungalow en el que vivía con la faraona. Gritaba desesperadamente pidiendo auxilio, decía que habían intentado envenenarlos, que la bailarina había muerto, y que él sentía que le pasaría lo mismo. Dicen que en realidad, la faraona habría escondido la fortuna de ambos en el patio del casino, y el inglés, viendo que hacía falta el baúl de donde lo dejaron por última vez, se lanzó encima de la mujer para ahorcarla, culpándola de la desaparición de sus riquezas. La bailarina lloraba angustiada y enojada, ya que se dio cuenta que su adorado no la quería y solo la usaba para conseguir dinero. Al poco rato, ya más calmados, pero aún discutiendo, la faraona sirvió 2 copas de vino. De su seno sacó una pequeña bolsita de papel y vertió el contenido en ambas copas al entregarle la suya a su amante. El Lord Inglés decidió irse para siempre de aquellos lugares sin el dinero robado por su amante. Se desconoce lo acontecido con el cadáver de la bailarina. Pero la leyenda nos cuenta que por las noches lluviosas se puede ver a la bella mujer caminando por los jardines del casino de Agua Caliente, vigilando que nadie le robe su tesoro que tanta desdicha le ocasionó. Al Capone. El famoso gángster estadounidense se dice que tenía túneles debajo del casino Agua Caliente, a modo de traficar alcohol en el período de la Ley Seca. Quienes han asistido a lo que hoy es la Preparatoria Lázaro Cárdenas, afirman la existencia de estos túneles, debajo de la escuela. De mismo modo, se dice que eran habituales sus recorridos por la frontera, siendo visto en Ciudad Juárez. La Maguana. Allá a fines de los 70 y a comienzos de los 80, en los antros de Tijuana se vio bailar a una negra. Una negra cubana, dicen que al bailar embrujaba a sus bailadores. Dicen los que la conocieron entonces, que era tan bonita y tan graciosa que muchos de los que visitaban entonces la ciudad, extranjeros y vecinos de Ensenada, venían tan solo con la ilusión de bailar con ella. María Luisa Castro Valenzuela, fue una indigente que deambulaba por las calles de Tijuana, particularmente por la zona centro de la ciudad y en sobradas ocasiones, por la zona norte. Muchos afirman que en su tiempo, fue mujer de la vida galante y de las más solicitadas dados sus dotes de belleza, según se afirma, y que se aventó al vicio. Otros afirman que solamente era una bailarina que se enamoró de un lugarteniente de la zona y que fue rechazada, cayendo en la drogadicción para aliviar las penas del desamor.